En la charla de hoy, tomando conciencia de nuestros negocios, bajo el lente de las constelaciones familiares. Después que yo estudié constelación, el lente de las constelaciones, aquí lo tengo puesto, siempre me ha acompañado, porque me ha permitido mirar y entender la realidad desde varias dimensiones. Aquí vamos a enfocarnos en dos, pero realmente hay varias. ¿Por qué no hemos alcanzado los resultados que queremos? En tomando conciencia de nuestras finanzas, fue una frase que me llegó muy rápido cuando pensé en poner esta charla, porque simplemente estamos en un mundo en el que realmente tenemos que darnos cuenta que hay que tener un cambio de conciencia en la forma de hacer los negocios, en la forma de llevar los negocios, e inclusive en los mismos negocios que hay en nuestras familias y en el entorno incluso donde estamos. ¿Por qué no hemos alcanzado los resultados que queremos? Si hemos implementado estrategias oportunas para la obtención de nuestras metas, si estamos a la vanguardia de la información acorde a los nuevos tiempos, si hemos invertido en recursos y maquinarias de la mano de una persona calificada para obtener los beneficios. Normalmente, estas son las informaciones que me dan las personas que me acompañan en este trabajo. Y siempre analizamos dónde está la causa. ¿Por qué siempre pienso en la causa? Porque cuando nosotros llegamos a la causa, podemos modificar los efectos. Es algo muy sencillo. ¿Qué nos dice Einstein? Einstein nos dice la causa se localiza en otra dimensión. En esta charla yo les voy a indicar siempre, vámonos un poco más allá. Vamos a salir del mundo obvio y vamos a entrar en el campo de información donde siempre nos ha llevado las constelaciones. Normalmente nosotros hemos buscado en la punta del iceberg. Ahí es que está el por qué me pasa esto, y ahí es que están la mayoría de las preguntas. Pero donde realmente he encontrado la causa e informaciones valiosas ha sido introduciéndome en la parte profunda. ¿Dónde he encontrado esto? En los campos de memoria. Los campos de memoria es la teoría que desarrolló Rupert Sheldrake y él lo llamó los campos mórficos. ¿Y qué nos dice? Existe un mundo invisible al que pertenecemos y no somos conscientes de ello. Vuelvo y repito la frase, existe un mundo invisible al que pertenecemos y no somos conscientes de ello. ¿Y qué pasa? ¿De dónde él demuestra esto? ¿Y cómo llegó a esta conclusión? Él estaba haciendo investigaciones con ratas en un laboratorio en Harvard y llegó a estas ideas, que todas las especies forman parte de una estructura que él denominó campos mórficos. Campos mórficos significa campos de forma o campos de energía, o le podemos también llamar sistemas. Y que cada campo posee una memoria donde está almacenado todos los patrones, normas y hábitos. Todo lo que ha sucedido en ese sistema o en ese grupo de especies queda almacenado. La tristeza, el éxito, la fortuna, todas esas emociones, experiencias, quedan almacenados en ese campo de memoria. También él nos dice que los que pertenecen a ese campo tienen una comunicación invisible, más allá del sustrato físico. Nos podemos comunicar, llámenle telepatía, o la forma que ustedes consideren, ondas cerebrales, pero podemos comunicarnos. Y también él descubre que ese aprendizaje es atemporal. No existe ni espacio ni tiempo, podemos acceder y estamos dentro de ese campo y de esa información. Entonces, para podernos alinear con este vocabulario, vamos a tener en cuenta esta noche estas palabras: campos de información, memoria, comunicación invisible y atemporal o atemporalidad, o sin tiempo ni espacio. Normalmente ese es el mundo: comunicación invisible, más allá de lo físico o fuera del tiempo y del espacio. Todas las experiencias humanas están almacenadas en un mundo invisible denominado campos de memoria. Traspolando al campo empresarial todas las experiencias, satisfactorias o no, que vivieron nuestros clientes, empleados, colaboradores, gerentes e incluso el fundador, también está almacenada en la memoria de nuestra empresa. Otra persona que hizo un aporte maravilloso fue Bert Talafi, y él nos dice: todo lo aprendido queda almacenado, pero también se repite.
Entonces él desarrolla y descubre esa famosa ley de repetición que reina en los campos y en los sistemas. Y esto conlleva a la situación de que el pasado sigue sucediendo en el presente, que es una frase que utilizamos mucho del taoísmo, también lo utilizamos ahora con más, de una forma más asidua. El pasado vive en el presente. Lo que se aprendió años atrás sigue sucediendo ahora. Los asuntos no resueltos en el pasado están afectando el crecimiento actual, tanto en el campo empresarial como en el mundo laboral, porque estamos dentro de ese movimiento. Un ejemplo valioso es el caso de los despidos deshonrosos. Aquel que sale de una forma humillante, el próximo que llega lo repite. Generando rotación de personal. Entonces, esta es una manera de yo poderle explicar con un ejemplo por qué se repiten estas situaciones. Pero si sucede con los clientes, ya ustedes lo van a entender. Si sucede con el contable, ya entiende por qué. Y entonces hay que tener cuidado con la forma como nosotros manejamos eso. Todas las personas y todos los sistemas pueden percibir información. Aquí hay algo importante, todas las personas y todos los sistemas. Es decir, este gran creador de las constelaciones estructurales, Matías Vargas, Insan Sparer, hacen esa distinción, personas y sistemas, porque el derecho también lo hace. El derecho también tiene a las personas físicas y a las personas jurídicas. Y dicen, pueden percibir información de múltiples niveles estructurales. Nosotros estamos captando información de diferentes sistemas, de la familia, en la empresa, si estoy en un club de pesca, del club de pesca, si estoy en un club deportivo, del club deportivo, estamos conectados y estamos tomando información. Y lo más interesante, sin que esta influencia se ponga en evidencia o se realice de forma consciente. Es decir, no nos estamos dando cuenta de que estamos tomando información y recibiendo información de diferentes lugares. Esto es la comunicación inconsciente de información. Pongamos otro ejemplo, el departamento de RH de una empresa que se llama Mangos SRL. Esta empresa abre su domicilio principal en la República Dominicana. Va a hacer un entrenamiento y selecciona al primer grupo de empleados que va a entrenar. ¿Qué pasa con este grupo? Cuando toma el entrenamiento, almacena la información. Ahí se está aplicando la teoría de los campos mórficos de Rupert Sheldrake y lo que yo le llamo de una manera más fácil, campos de memoria. Todo lo que aprendió en ese entrenamiento, ese primer grupo, y vamos a un segundo grupo, y vamos a un tercer grupo, queda en esa alma del sistema y esa información se comunica a los siguientes, por lo que esos siguientes grupos aprenden más rápido y aprenden más fácil. Es uno de los puntos muy importantes de la teoría de los campos mórficos. Y algo también importante, que el aprendizaje trasciende el espacio y el tiempo. Si Mangos SRL decide abrir una sucursal en Nueva York y decide abrir otra sucursal en Tokio, no importa. No importa que sea en un país distinto, en una época distinta, en horas distintas, personas diferentes, idiomas diferentes, la información permanece en el campo de ese sistema de Mangos SRL de esa empresa. Lo mismo sucede con las empresas de ustedes. Lo mismo sucede con el alma del trabajo de ustedes. Otro gran psiquiatra húngaro, Iván Boszormenyi-Nagy, yo le digo Don Iván, nos legó algo maravilloso. Él nos habla de las lealtades y las conexiones. Y dice, el individuo está inserto en una red de lealtades multipersonales. Estamos conectados unos con otros. Y donde él más estudió esto fue en el aspecto de la familia. Y él nos dice que existe una conexión invisible con nuestros familiares, con nuestros ancestros, con todos los que están en el árbol genealógico. Existe una solidaridad. Fíjense que de lealtad saltó a solidaridad. Hay una solidaridad, una empatía a personas dentro de nuestra familia, los conozcamos o no conscientemente, y que tenemos esa empatía porque tuvieron un destino difícil y por lealtad a ellos repetimos esas mismas circunstancias. Ahí vuelve a tratarse lo que Berta Laffi nos enfatizaba sobre la repetición. ¿Qué vamos a mirar con don Iván? Este caballero, cuando enfatiza las lealtades, nos dice, vamos a ver la lealtad familiar.
Y en la lealtad familiar nosotros encontramos, y dentro del campo de memoria de la familia, nosotros encontramos lo que yo he llamado psicología del dinero. Es decir, que esa manera como nuestra familia entendía e interpretaba cómo tenía que ser nuestra relación con el dinero y cómo fue adquirido y cómo era manejado y si dio disgusto y si fue fácil y si fue agradable. Esa psicología del dinero nosotros la absorbemos o la tomamos a través de nuestro sistema de familia. La fuerza para el emprendimiento, aquellos que quieren ser pioneros, que quieren romper patrones, que quieren poner su empresa, que quieren hacer algo novedoso y diferente. Esa fuerza para emprender también proviene de la familia o también lealtades de la familia nos pueden bloquear para lograr eso. La conciencia de los negocios. Me encanta este término porque me he dado cuenta que existen múltiples conciencias y estamos conectados con múltiples conciencias. Si ustedes observan, probablemente se han podido dar cuenta que la manera como ustedes tienen para contratar los empleados y la forma que tienen para pagarles o la manera como tratan a un cliente, de una manera u otra pudiera tener similitud esas conciencias o no. A lo que quiero explicarles es, quizás de nuestro abuelo hemos adoptado una forma de hacer la contratación de los empleados, pero quizá de nuestro padre tenemos la manera de cómo hacer los pagos y quizá de nuestra madre tenemos la manera de cómo administrar. Es decir, llega esta lealtad y esta red es tan poderosa que marca inclusive la forma de cómo nosotros estamos manejando los negocios y cómo lo estamos haciendo. La seguridad para asumir riesgos. Fíjense la palabra, seguridad y riesgos. Hay que saber asumir los riesgos. Yo siempre digo, hay riesgos calculados. Pero esa confianza para nosotros lanzarnos también puede estar afectada o teñida de aspectos que vienen del sistema de familia. El permiso para el éxito. Esa autorización. ¿Se acuerdan que al principio yo dije, yo vengo de una familia de ingenieros y yo fui la mala conciencia porque pude romper el patrón? Soy abogada, pero tuve el permiso de mi papá. Entonces ahí yo pude emprender con esa autoridad, ¿verdad? Con esa autorización, pero no todos lo tienen. Entonces en ocasiones la persona no se siente bien, han estudiado, han trabajado, se han esforzado, tienen disciplina, se entregan, pero hay algo que no los deja y es probable que pudiera ser el permiso para poder ejercer y hacerlo diferente. Lo mismo sucede con familias donde todos son músicos o todos son médicos. Hay alguien que quiere hacer algo distinto. En ocasiones lo logran con facilidad y a veces. Entonces, en conclusión, nos dice don Iván, las lealtades familiares se transfieren a la empresa y a los proyectos. Entonces, tenemos que tener más conciencia de qué situaciones me pueden estar sucediendo, donde su génesis o su raíz proviene de esas lealtades del sistema de familia. Vamos a conversar ahora un poco sobre el consciente empresarial versus el inconsciente empresarial. ¿Por qué estamos tratando esto? Porque recuerden que iniciamos nuestra charla con una bonita meditación, honrando el alma de nuestro trabajo, honrando el alma de la empresa. Normalmente estamos identificados y no miramos que la empresa y el trabajo tienen una entidad distinta a la de nosotros. Y cuando buscamos qué está pasando, lo buscamos en el consciente empresarial. Para mí el consciente empresarial es lo obvio, tangible, escritorio, silla, computadoras. Esa es la parte obvia. ¿Y cuál es el inconsciente? Lo que está por debajo, como iniciamos la charla. Vimos que está ese campo, esa fuerza, ese mundo invisible que no nos habíamos percatado que está, pero existe. En ese inconsciente empresarial, nos dice Jung, hasta que no hagas consciente a tu inconsciente, va a dirigir tu vida y lo llamará destino. Hasta que tú no hagas consciente que tu trabajo tiene un mundo inconsciente, entonces vas a decir que son otras circunstancias externas. Y muchas de ellas pueden venir de la misma empresa o de tu sistema familiar o de la alianza que tú tengas con otro sistema. Cuando hablo de otros sistemas, es porque siempre nos hemos enfocado mucho en la familia y con toda razón porque es nuestro sistema primario.
Pero también nosotros tenemos lealtades muy fuertes o empatías muy lindas hacia otros sistemas, como le dije ahorita. Estamos en un club, tenemos un coach de vida, tenemos un coach de deporte. Entonces, en ocasiones tenemos un coach espiritual, vamos a la iglesia, con todo el respeto también, y a veces de esos sistemas vienen situaciones que nos pudieran limitar. La realidad del cambio es tomar conciencia que el campo inconsciente gobierna en los resultados de nuestros negocios de forma silenciosa. Para los que entendemos esto, y en el caso mío que soy abogada, yo me he dado cuenta que en ocasiones, cuando redacto un contrato, por ejemplo, es como si las partes ya estuvieran, cuando un comprador y un vendedor quieren comprar algo, antes inclusive, yo diría que antes hasta de conocerse, se han encontrado y han pactado lo que quieren vender, lo que se va a comprar y el precio y las condiciones. A veces me digo, estoy simplemente redactando lo que ellos ya han decidido inconscientemente. Nuestras relaciones laborales y profesionales son influenciadas por dinámicas ocultas originadas dentro del inconsciente de la empresa. Por lo que vamos a analizar en un momentito cuáles son esas posibles dinámicas que surgen en nuestra empresa y que pudieran estar afectando el rendimiento y la obtención de los beneficios. Las dinámicas ocultas surgen por violación a las leyes sistémicas. Y una de esas dinámicas que ya nosotros hemos tratado en nuestra noche es la identificación. Es empezar a darnos cuenta que nuestra empresa o nuestro trabajo tiene un alma diferente a nosotros. Es el pecado de no reconocer que somos distintos a nuestro trabajo, empresas y proyectos. Mi frase de hace 17 años, cada empresa tiene un alma. Cada proyecto tiene un alma. Esta charla tiene un alma. Y es muy lindo cuando nosotros podemos identificar esa fuerza y ese campo independiente a nosotros. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan cuando nosotros no identificamos esto? Agotamiento, estrés, falta de desapego, dificultad para delegar, dificultad para tomar decisiones, sensación de que nunca es suficiente, sensación inconsciente de que algo puede ocurrir. Otra dinámica interesante es el origen de los fondos. ¿Por qué? Porque cuando el génesis del primer aporte no es lícito, afecta el sostenimiento y multiplicación del dinero y la obtención de esos beneficios, entonces genera deudas y cargas para la empresa. Ese primer aporte siempre es importante. Aunque también yo digo, pero si en la vida de la empresa sucedieron origen de fondos que no son lícitos, también afecta a partir de ahí. Pero el origen de los fondos es importante. ¿Cuáles los síntomas que se presentan? Inseguridad en transmitir la propuesta de valores y el objeto social del proyecto, sensación de no estar preparado, dificultad de mostrarse al público, de no ser visto o no ser reconocido, economía escasa, dificultad en atraer dinero. Hipotecas ocultas. Otra de las dinámicas que me encanta. Porque nosotros los abogados estamos acostumbrados a pensar en las hipotecas que se inscriben en un inmueble. Pero según esto lo desarrolló también don Iván. Él es el que ha trabajado más el tema de las cargas y las deudas familiares. Y él nos explica que existe una contabilidad interna en todas las empresas. Está relacionado con el equilibrio entre el dar y el recibir. Surge, por ejemplo, cuando se pagan los salarios, cuando no se pagan los trabajos a tiempo, o la totalidad del salario prometido, partición ficticia de dividendo entre los socios, obligaciones y compromisos de pago que no se cumplen en el tiempo programado. Una persona me preguntó, pero ya con una vez que yo la he hecho, no, tiene que ser algo que marca, se convierte en un hábito, se convierte en una norma, lo que le estoy explicando. Son cosas que tiñen la energía de la empresa y se siente. El empleado que entra o el suplidor que te quiere dar un crédito, que entra al campo de tu empresa, que él no está consciente, y tú crees también que tampoco él lo está sintiendo, ni tú lo estás sintiendo. Él siente qué cliente le pagaría puntual y cuál no. Yo sé que ustedes lo han sentido. Entonces, esas son las informaciones que caminan en el campo mórfico. Es el pecado de la pereza creativa, apego a viejas ideas, imposibilidad de aceptar los nuevos tiempos. La magia del éxito está en el movimiento. Otra de las dinámicas ocultas que en este punto es que estamos
es que justamente hay personas que les cuesta aprender los nuevos aspectos de la tecnología o buscar ayuda o tomar un nuevo curso. Son graduados de la universidad, pero les cuesta tomar la maestría, a otros les cuesta hasta terminar la tesis, otros les cuesta hasta entrar a la universidad, pero cuando una persona tiene dificultad para abrirse a lo nuevo, yo le llamo el pecado de la pereza, pero tiene que ver justamente porque su familia tiene probablemente situaciones de escasez, migraciones, guerras, accidentes, miedos inconscientes a repetir, hambruna, pestes y enfermedades. Sí, su familia ha vivido con estas circunstancias que son muy difíciles y entonces prefieren quedarse con esto. Yo puse esta máquina de coser porque me acuerdo a mi abuela. Y realmente en su honor le recuerdo a una mujer muy próspera y muy capaz. Otra de las dinámicas ocultas que afectan un poco en los grupos es el arquetipo del líder perdido. Eso es una frase susanística, porque lo he visto en los entrenamientos. Hay personas que entienden, hay coaches que entienden que el líder debe estar al servicio de algo mayor. Y cuando el líder se pierde el enfoque de que él es el que está al servicio y que también él es parte, es decir, tiene que saber usar la fuerza del equipo, entonces ahí sí puede haber una fuerza que empuja. Pero cuando él está consciente de eso, entonces pierde fuerza en su manejo. Aquí me encanta utilizar una frase de Berta Laffi, que el todo es mayor que la suma de sus partes. El todo es en un departamento, el todo es la suma de todos los departamentos de una empresa. Una empresa es importante contabilidad, es importante recursos humanos, es importante, pero el todo es lo importante. Hay que ver que nosotros mismos tenemos un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, todos mis sistemas son importantes, pero el todo que se conforma, que soy yo, es lo que realmente se hace grande, con la unión de todas las partes. Espero que me hayan entendido. ¿Sí? El todo es mayor que la suma de sus partes y el líder debe de estar claro en esta información. ¿Cuál es el cambio de conciencia que debemos considerar en nuestros negocios y empresas? Aceptar la existencia de dos dimensiones paralelas que interactúan en nuestros negocios. El mensaje que hoy yo quiero transmitir es ese principalmente, que en nuestras empresas, nuestro negocio, nuestro trabajo, no está solamente desarrollándose en la dimensión de lo físico y lo tangible. Nuestra empresa se está desarrollando también en esa otra dimensión de los campos de memoria o de los campos mórficos, y que si tenemos conciencia de que probablemente en la memoria hay algo que fue doloroso o desarmónico, esa desarmonía está afectando en este presente y está afectando en el plano físico. Y es ahí donde lo quería llevar. Que el amor a la familia no es sacrificio. Esta frase me surgió justamente analizando ahora desde otra perspectiva estas lealtades. Amamos la familia, en ocasiones con un amor ciego, cargamos con esas deudas, con estas cargas, pero amar no es sacrificio. Entonces tenemos que trabajar para poder liberarnos de la manera correcta de esas lealtades. El campo no olvida. Lo que pasó sigue sucediendo en el presente. Cuando trabajamos con esta energía del campo, yo siempre digo, en el campo yo confío. Cuando abrimos este campo y trabajamos ahí, el campo no olvida, pero lo importante es sanar. Por eso que también yo digo, los secretos no existen, realmente todo se sabe, el campo lo sabe, pero tiene su momento para decirlo. Entonces, eso es otro de los aspectos importantes. La solución es sanar la memoria de nuestro campo familiar, laboral y empresarial. ¿Qué recursos tenemos para sanar esas memorias? Uno de los recursos que más utilizamos son las leyes sistémicas, que son una poderosa herramienta para sanar las memorias de la empresa. Una de estas leyes, que es la ley de la pertenencia, ustedes lo han escuchado mucho, todos los miembros pertenecen y nadie puede ser excluido. Este principio que se ha tratado tanto es radical y fijo en el aspecto de la familia. A nivel familiar todos pertenecen. A nivel de la empresa hay alguien que siempre va a pertenecer, que es el fundador o los fundadores. Ahora bien, hay una excepción. En el ámbito empresarial
hay personas que no están obligadas a estar encadenadas a una empresa X y pueden salir, pero lo que hay que buscar la manera de cómo debe salir de la empresa para que no afecte a tu entrada en la siguiente empresa. Quien llega primero tiene derecho sobre el que llega después, ley de la antigüedad. Tiene que haber una compensación por el servicio brindado. Si no hay equilibrio, el sistema se rompe. Señores, el hecho de pagarle a alguien su salario, sea amigo, sea familia o sea enemigo, es algo digno. Reconocer el tiempo que esa persona tiene trabajando o estudiando, el esfuerzo que está haciendo. Es decir, cuando te pago te honro y así quiero ser yo honrada. Entonces, en la ley del balance es importante. Tanto así que solamente aquel que da y otro solamente recibe, con el tiempo se separan porque se rompe la relación. No se aguanta, la energía no lo sostiene. Los que llegan a un punto de jerarquía están al servicio de los demás. Ahí yo estoy hablando un poco del liderazgo. Hay que reconocer el rendimiento y la aportación. Cuando una persona, además de ser contratado por ser administrador, pero habla 3 idiomas y también está haciendo un posgrado los fines de semana por Zoom y todos esos conocimientos lo está entrando a la empresa tarde o temprano tiene que reconocer que tiene un plus con esta persona. Y eso suma también a que la relación y a lo que esa persona da sea cada vez mejor para el bien de la empresa. Reconocer y aceptar la situación del presente. Yo siempre digo que hay que aceptar lo que es. Y se empieza por la aceptación de lo que está pasando. ¿Qué sucede? Nos guste o no nos guste, lindo o no, hay que reconocer lo que es. Bert Hellinger dice, cuando estamos en nuestro lugar, el éxito llega a nosotros. Ahí él está hablando del orden. En vez de nosotros ir detrás del éxito, el éxito puede llegar a nosotros cuando estamos en nuestro lugar. Y como ustedes lo pasaron en el chat, nos sentimos ligeros, nos sentimos a gusto, confiados, no existe ningún temor, no hay preocupación. Y estar en nuestro lugar, primero en nuestro sistema de familia y luego en el sistema de la empresa, es una constante, es una tarea constante, pero se logra. En ocasiones, cuando yo no me siento en mi lugar, tomo conciencia. Digo, no me siento bien, me siento cargada, estoy pesada, no me siento a gusto, tomo conciencia y me reubico en mi lugar. Una frase que yo digo cuando entro a una empresa o a un sistema, yo le pregunto al alma del sistema, ¿quién falta? ¿Quién no está en su lugar? Y entonces en ese momento me siento yo más ligera, porque cuando yo reconozco que hay un lugar vacío o que alguien falta, inmediatamente me ubico yo donde me corresponde estar. ¿Cuándo hacer una constelación? Que es como le digo, un recurso valioso para el lanzamiento de una marca o producto, en la toma de decisiones, para la contratación de un empleado y hacer cambios apropiados, en la redefinición de las funciones de los integrantes, para identificar el interés de los clientes respecto a la imagen empresarial y el producto, cuando una persona necesita identificar debilidades y fortalezas en el ejercicio de su profesión. Yo diría que esa es una de las cosas que más estamos trabajando ahora. Estamos trabajando con, yo le llamo fuerzas, con esas fuerzas que me apoyan y con las que me puedan debilitar. En las empresas familiares, liderazgo, relevo de generación, conflictos familiares, se trabaja mucho con las constelaciones, porque como es la lealtad que tenemos, la entramos al proyecto y a la empresa, entonces las constelaciones ayudan a ubicar cada cosa en su lugar. Cuando constelamos, ¿en qué nos beneficia? Nos muestra la estructura de los obstáculos. En constelación, constelar nos ayuda a ver la estructura de los obstáculos para la transformación y la solución de los conflictos. Esta es una frase una definición que yo busqué y que yo transformé y que he ido también cambiando. Nos encanta escuchar soluciones inmediatamente, como la varita mágica. La constelación te muestra la estructura de los obstáculos y te muestra el camino. Eso es realmente lo que yo entiendo que hace la constelación, te muestra el camino, para que entonces tú puedas, con otra visión, implementar los cambios para tú entonces tener las soluciones y lograr los resultados que tú quieres. Nos muestra la historia energética de la fuerza que nos fortalece y de la fuerza que nos debilita. ¿Por qué yo hablo ahora de fuerzas energéticas? Porque ya no estamos preguntándoles a ustedes
quién en tu familia, tal cosa, o quién en tu familia, si ya no estamos investigando tanto en el árbol, porque en el árbol realmente ha pasado de todo. Pero la verdad es que cuando hacemos la constelación o hacemos algún ejercicio sistémico, se abre el campo y algo y una energía surge. Entonces yo digo, esta energía nos está mostrando una historia. Entonces la historia energética de la situación que estamos tratando. Entonces nos muestra las fuerzas. ¿Cuál es una de las fuerzas que nos debilita? La exclusión. Excluir nos debilita muchísimo. Bergelinger decía, el excluido es el guardián de muchos tesoros. ¿Qué fuerza nos fortalece? Incluir al excluido, porque el universo es de inclusión, no de exclusión. Y volver a ubicar a cada quien en su lugar. Hay muchas maneras de mirar esas identificaciones, pero mirar el excluido nos fortalece, porque entonces se convierte, en vez de aquella persona que quizá nos jalaba hacia atrás, entonces se convierte en aquella persona que entonces nos impulsa hacia adelante. Otro de los recursos que yo utilizo, y esto es muy a nivel ya personal, es esta frase de Einstein: ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Realmente es brillante. Fíjense que yo he escogido a estos científicos, investigadores de universidades prestigiosas, que conociendo tanto de la ciencia han reconocido algo, que existe otra dimensión. Me encanta porque también esto lo encontramos hasta en el Padre Nuestro, tanto en el cielo como en la tierra. Lo encontramos en filosofías herméticas, tal como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Existe otro plano, existe otra dimensión. ¿Y a quién le corresponde tener una percepción abierta? A nosotros. Si empezamos a abrir esta conciencia, nuestros tabúes, nuestros miedos, nuestras limitantes, las prohibiciones, si empezamos a darle un lugar a todo eso y a mirar que puede existir esa otra dimensión, pues la dimensión se nos muestra. ¿Y cómo nosotros podemos acceder a esa otra dimensión? Yo tengo una frase susanística: accedemos a otro nivel de conciencia tomando conciencia. Y hasta me sonó el celular. Yo tomo conciencia de que esa otra dimensión existe. Por ejemplo, yo tomo conciencia que estoy aquí en este círculo azul y aquí estoy con una situación X. Entonces yo digo, esto nació en este plano, aparentemente. Para mí ya nace en otro. Entonces, pero tomo conciencia que existe otro y le pongo un color o le pongo unas formas geométricas, un círculo, un triángulo, un cuadrado, pero lo visualizo inmediatamente. Como dicen los científicos, estamos conectados a múltiples dimensiones, interdimensionales y toda esa cosa chula. Entonces digo, si eso es así, déjame chequear. Y tomo conciencia y me conecto. ¿Cómo me siento? Más tranquila, quizás se me ocurre una idea, quizás tengo una palabra clave, quizás no me acordaba que tenía el recurso para solucionar esto, es verdad que tengo esto. Algo sucede, pero el cambio se da. También nos dice Rupert Sheldrake que accedemos a otro nivel de conciencia a través de la intención y la atención. Y esto quise compartirlo de Rupert Sheldrake, además de la teoría susanística, que yo tomo conciencia. ¿Cómo accedo a ese nivel de conciencia? Tomando conciencia. Aquí hay unos aprendizajes de los que yo he tenido en la vida que quiero compartirles con ustedes. Siempre hagan una pregunta. Es como pasó ahora con Josefina Olivo. Ella me preguntó algo a mí. ¿Quién tiene la respuesta? No soy yo, lo tiene ella. Ella tiene la respuesta. Yo confío de que ella y su campo de información al que ella pertenece, ese sistema que llamamos familia, tiene todas las respuestas. Como facilitadora en constelación familiar y empresarial, yo lo que hago es que te llevo al punto que tú busques donde ya tú sabes que está. Tú tienes la respuesta. ¿Cómo lo hago? Le pregunto a mi inconsciente, o le pregunto a mi ser superior, o a uno de los yo. Tenemos un yo, un ello, un super ello, o le pregunto a otro nivel de conciencia que está en mí. Yo me pregunto, me centro, hago la pregunta y créanme que van a sentir la respuesta y van a sentir de dónde llega la respuesta. Puede ser en los sueños, tempranito en la mañana, antes de acostarse, en un momento donde ustedes están en reflexión. Esa comunicación con nosotros mismos
y con nuestro sistema a donde nosotros pertenecemos, también es una realidad. Entonces, si en el campo de mi familia, en ese campo de memoria, está toda la información y todo está almacenado, todo eso por qué, por cuándo, para dónde y cómo y el para qué, está ahí. Entonces ahí yo puedo tener la respuesta. Me dice una persona aquí súper sustanciosa, Susan, muchas gracias. A mí me encantan esos contratos de trabajo porque en esos contratos están las obligaciones de ambas partes. Y si una de ambas, y si cuando mi cliente en este caso es el empresario, el patrón, vamos a decirlo así, el jefe, y me dice, Susan, tengo que hacer esto, y yo, bueno, está dentro, hay incumplimiento dentro de lo que se pactó en el contrato, sí, está llegando tarde, ya no me está cumpliendo con para lo cual lo contratamos, todas esas cosas, y yo, bueno, pues un despido justo, es un despido justo, se hace de una manera respetuosa, se le pagan sus prestaciones. Si la persona no puede pagar su prestación en ese momento, tú le explicas para cuándo. Mira, yo tengo un plazo de 10 días, pero en 10 días te voy a dar una parte y en la otra parte te lo doy en tal fecha. ¿Es posible para ti? Entonces se llega a un acuerdo amigable, tranquilo, agradable, y eso no deja consecuencias ni para la empresa ni para el empleado. Y eso permite que el empleado que salió de una manera en ese reconocimiento para su propio trabajo, entra bien. Entonces, es lo que te puedo decir. Si una empresa, por las razones que sea, imagínate que va a cerrar, o sea, son causas mayores, pero imagínate que no fuera a cerrar, también es su derecho. Lo importante es la manera, que no sea ni humillante ni deshonrosa, que no sea algo que duela, que marque el alma, que no sea una experiencia traumática en el sistema, para que entonces el próximo que llegue no se enganche con esa energía y por lo tanto no afecte. Para mí, los brazos de una empresa son los empleados. Es la maquinaria que mueve la empresa, son los empleados. Para mí son súper valiosos. Pero a veces tenemos jefes que quizá tienen ancestros que vienen de la esclavitud, por ejemplo. Mira, los créditos son maravillosos, las deudas son maravillosas. El tema es saber hacer de esa deuda, que es un pasivo, un activo. Es realmente un activo, depende cómo nosotros lo manejemos. En el programa de sabiduría financiera yo lo trato y lo trabajo para que cambien el enfoque. Hay personas que no pueden tomar el crédito, hay gente muy conservadora, lo respeto. Y para Paulo Ferraro, que me encanta cómo Paulo trabaja, él trabaja con las estructurales también, él nos enseñó que hay que cerrar las líneas de tiempo que tenemos abiertas con nuestras parejas, con la actual y con la del pasado. Entonces, se ha visto muchos proyectos que se han caído o se han puesto lentos o con una pesadez, y es porque ahí está el alma de la pareja bloqueando, vamos a decirlo de esa manera, ese desarrollo. También hay parejas, y esto, yo estoy a favor del amor, yo estoy a favor del amor y estoy a favor de la unión. Yo sé que yo divorcio, yo no caso, pero estoy a favor de la unión. Pero también hay que entender que existe la competencia en la pareja. Hay parejas que compiten. Hay que entender, a veces, Bert Hellinger decía, yo hice durante un tiempo muchos talleres sobre el misterio de la relación de pareja. Bert Hellinger decía, ¿ustedes creen que es casual que un hombre y una mujer se unan? ¿Ustedes creen que fue Cupido que los flechó? Y él dice, no, esa mujer y ese hombre están al servicio de su familia. Y si ellos se unieron, es porque hay algo en la familia del hombre que ella tiene que mirar, o hay algo en la familia de ella que él tiene que mirar. Cuando ellos armonicen esos pendientes, entonces realmente va a haber una bonita relación, va a haber una buena integración y también va a fluir la economía, invertir, multiplicar. Tenemos que, para mí eso es lo más importante, el conocimiento, el know-how, el cómo lo hago, cómo invierto, eso. Pero que lamentablemente muchos de nuestros ancestros no sabían. Hay personas en nuestro sistema que no sabían leer y escribir, no tenían cédula, no podían abrir una cuenta de ahorro en un banco, o el banco quedaba muy lejos porque vivían en áreas del campo y a veces no sabían firmar su nombre, ponían XXX, o ponían su huella digital. Entonces, todos esos factores que están en el colectivo de nosotros, en ese gran sistema, ese gran campo, nosotros lo tenemos que mirar en la grandeza que es y saberlo honrar, pero no lo podemos repetir. Entonces, yo siempre digo, hay muchos grandes profesionales con un currículo extraordinario, con una capacidad impresionante, y me dicen, Susan, algo me pasa, no logro hacer esto bien, no logro hacerlo crecer como quiero.
Entonces, cuando miramos el árbol, nos damos cuenta, cuando hacemos el coaching con ellos, nos damos cuenta que está la lealtad. Entonces, por amor ciego, entonces nos enganchamos y tienen dificultades en su desenvolvimiento. Por eso les puse ahorita, el amor no es sacrificio. Así que por favor no se me sacrifiquen. Entonces honra a ese tío, dale las gracias, y si él era tan millonario que podía guardar tanto, vamos Me a ha ir. sentido, sí. Sí, muy bien. Entonces, Gracias. gracias a ti.